buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El control constitucional a la luz de la teoría discursiva del derecho y que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. En la conferencia virtual de hoy abordaremos el análisis de la teoría discursiva del derecho, definida como una propuesta teórica basada en la racionalidad práctica que conecta y resuelve sin confundir la moral y el derecho y la política a partir de la razón comunicativa como una guía que orienta la acción de los servidores públicos y judiciales, ramas del poder público y organismos autónomos del Estado para que sus decisiones sean a su vez legítimas, válidas y eficaces. Esta teoría se apoya en gran medida en el gran autor alemán Jürgen Habermas y sus reflexiones han sido para afrontar dilemas constitucionales de gran importancia desde cuestiones que nos atañen de manera individual como lo relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, la objeción de conciencia, la libertad de expresión, la tolerancia, la despenalización del aborto, hasta dilemas más abstractos relativos a los principios democráticos, división de poderes, legalidad y el Estado social de derecho, por lo que trasciende en el mundo puramente especulativo para convertirse en una teoría, en una guía de acción para todas las autoridades, destacando que los tribunales constitucionales también la han aplicado. En el día de hoy contamos con el honor de tener como conferencista al doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. Él es abogado, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Filosofía del Derecho de la Universidad Libre, en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Castilla de la Mancha de España y en Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Ha sido secretario del Tribunal Administrativo del Caquetá, juez de la República, y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la querida Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a los servidores y servidoras judiciales y al público en general que se conecta a esta videoconferencia. Es para mí un honor nuevamente compartir en esta oportunidad sobre unas reflexiones que aparecen en principio desde el ámbito de la filosofía del derecho, pero que tiene repercusiones en el derecho constitucional, en el control constitucional. Vamos a ver entonces la teoría discursiva del derecho, cómo surge, en qué elementos se nutre y cómo podría enriquecer el ejercicio del control del poder y la protección de los derechos. Bienvenidos entonces a la teoría discursiva del derecho. Vamos a compartir, vamos a ir de la mano de una pequeña presentación, de una diapositiva que puede servirnos para guiarnos en este viaje, en esta jornada. Muy bien, ustedes pueden observar que estamos refiriéndonos al tema del valor normativo de las constituciones, al control constitucional, a las tareas de los tribunales, pero cómo la reflexión sosegada desde la filosofía del derecho puede ayudar a que aquellos aspectos que quienes estamos adentro parece que no pudiéramos ver precisamente por estar tan involucrados en el ejercicio del derecho constitucional,
De manera que vamos a aprovechar justamente estos aportes que se construyen fundamentalmente desde Jürgen Habermas y toda la discusión que ha tenido durante más de 20 años en torno a esta teoría. Pues bien, el primer punto de reflexión es justamente recordar que hasta la filosofía de comienzos del siglo XX, hasta Wittgenstein, casi siempre reflexionábamos sobre grandes temas, sobre grandes aspectos importantísimos, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es Dios? ¿Existe, digamos, algo más allá de lo físico? El arte, la belleza, la nobleza, grandes aspectos, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué podemos esperar? Pero a partir de Wittgenstein dice algo muy pequeño, pero que ha trascendido y es lo que se conoce como el giro lingüístico. Esto es, cómo es posible que no hayamos pensado sobre lo que nos permite pensar. Y lo que nos permite pensar es la lengua, justamente el lenguaje. Es por eso que se conoce a ese aspecto como el giro lingüístico, en virtud del cual no dejamos de pensar sobre los grandes temas, por supuesto, pero había uno que no ocupaba un lugar protagónico y que resulta vital para entendernos, para comprender y para hacer posible entonces la aplicación del derecho. A ese giro lingüístico se le suma entonces toda la tradición que la escuela de Frankfurt, en la que se nutre Jürgen Habermas, pues va a hacer frente a todos estos ataques que se le hacen a la racionalidad, a los derechos humanos, desde el totalitarismo, desde esos movimientos fascistas, esos movimientos y dictaduras que bajo la idea de salvar, de guiarnos a todos, terminan también girando en torno a lo más valioso que deberíamos proteger, como sería la vida y los derechos de las personas. Entonces, Habermas hace parte de esa teoría crítica que se construye justamente frente a ese totalitarismo, frente al nazismo, y que con Adorno, Horkheimer y otros grandes autores crean una reflexión, una teoría crítica para poder resistir a los cantos de sirenas, aquellas voces que nos cautivan, pero que hacen que nos vayamos justo al precipicio. Entonces, dentro de ese marco de la teoría crítica, Habermas va a construir muchísimas obras, historia y crítica de la opinión pública, para dar cuenta de cómo la opinión pública pues está manipulada y la que realmente es importante construir es la opinión pública crítica. También donde reflexiona sobre conocimiento e interés para mostrar cómo la cientificidad o el cientificismo involucra también un abuso o una posición en favor de unos intereses que no aparecen o que aparecen escondidos y sin embargo con el ropaje de la ciencia nos indicaran que ese es el único camino. Así que critica la falta de opinión pública, la falta de crítica en la propia ciencia y en el conocimiento científico y paulatinamente va desarrollando una teoría importantísima que es la teoría de la acción comunicativa, de poder comprendernos a través del lenguaje y poder hacer cosas y trabajar con el lenguaje. Máxime los juristas con quienes justamente trabajamos con el lenguaje todo el tiempo y sin embargo esa reflexión solamente comienza a finales de los años 50 cuando un discípulo de Wittgenstein empieza a hablar del lenguaje jurídico, de qué es esta disciplina pensada desde las normas, pensada desde el lenguaje, pero con Habermas también pensada como discurso. Entonces Habermas hace la teoría de la acción comunicativa y uno de sus discípulos, Robert Alexy, le está señalando que tendría que trascender, que ir más allá, porque si esto queda solamente en esa posibilidad de conocernos y de producir conocimiento y de la crítica,
debería también ver cómo funciona el derecho y llevarlo a un campo normativo. Entonces es lo que se conoce como el giro jurídico de Habermas. Y vaya giro jurídico. Imagínense que Habermas construye nada menos que toda una serie de seminarios que culminan con un texto maravilloso que se llama Facticidad y Validez. Y el derecho está explicado como esa tensión o esa resolución de esa tensión entre lo fáctico y lo válido, entre el mundo de la vida y el mundo de las normas. De manera que prácticamente con Habermas tenemos una reflexión que se hace no desde el propio derecho, sino a partir del derecho, desde la sociología, desde la filosofía, y entonces Habermas empieza a cuestionar cosas que para los juristas resultaban temas supremamente tranquilos y definidos. Por ejemplo, el primero de ellos, el tema de la legitimidad. En las conferencias Tanner, Habermas plantea, por ejemplo, esa relación entre legitimidad y legalidad, sabiendo que para los juristas son dos conceptos supremamente diferenciados, que quisiéramos que nuestros gobiernos, que nuestras autoridades fueran no solamente legales, sino también legítimas. Pues bien, Habermas plantea si es posible la legitimidad a través de la legalidad, es decir, involucrar en el proceso de legalidad también unos filtros, unos mecanismos para garantizar que las decisiones no solamente sean conforme a la ley, sino que también sean aceptadas por todos. Entonces es muy interesante porque empieza a plantear cómo es posible lograr ese proceso para que no vayan en paralelo, sino que se mezclen y puedan garantizar un buen resultado para que sea no solamente legal, sino también legítimo, también válido. Y para ello va a acudir, por ejemplo, a una de estas metáforas que han construido varios teóricos que le podríamos llamar el experimento mental democrático, que significa básicamente que podremos hacer una imaginación fecunda en el sentido de que si el poder, después de Foucault, vemos que está en todas partes, está atravesando nuestras vidas, de manera que, ¿cómo hacer para tomar decisiones sin que estén mediadas por el poder? Como sería lo más normal y con lo que nos enfrentamos a diarios. Entonces, estos teóricos dicen, pues hagamos un experimento mental. Imaginémonos cómo serían las decisiones que tomaran personas que estuvieran en absolutamente igualdad de condiciones. Y con base en esas reglas, que ellos tomaran esas decisiones, pues poder hacer que traerlas al mundo, ya no imaginario, ya no mental, sino al mundo cotidiano, pues neutralizamos el poder. Entonces es muy interesante porque con ese experimental democrático, Habermas va a generar una serie de elementos para discutir y para tomar decisiones frente a grandes tensiones. Como nos comentaba la doctora María Lucero, nos comentaba que habría justamente tensiones enormes entre lo individual y lo colectivo, entre la objeción de conciencia, entre si podemos o no resolver la interrupción del embarazo, intervenciones de mucha naturaleza. Así que frente a esos dilemas éticos y dilemas morales, Habermas construye toda una posibilidad para dar respuesta desde ese experimento mental democrático a buenas razones y no mediadas por la mayoría y no mediadas única y exclusivamente por el poder. Entonces se propone analizar el principio democrático desde el Estado constitucional. Por ello va a volver a esos tres grandes problemas del derecho, de la legitimidad, de la validez y de la eficacia, que eran abordados desde diferentes visiones, desde la filosofía política, el tema de la legitimidad, desde la filosofía del derecho, el tema de la validez, el de la filosofía moral, el tema de la justificación última, de la argumentación racional, o también desde la teoría jurídica que se comienza en el siglo XX sobre la validez social, la validez jurídica, la validez ética de las decisiones, y desde la sociología, desde la eficacia. Así que si el derecho se estaba
analizando desde estas diferentes perspectivas, con la teoría discursiva del derecho y con Habermas, vamos a resolver esos aspectos de manera integral. Por eso, para Habermas no es posible analizar únicamente el tema de la autonomía privada, sino también el de la autonomía política. Ver cómo hay unas argumentaciones morales que rompen esa distancia que había y se ha construido en el siglo XX de que el derecho y la moral son totalmente antagónicos y opuestos, para encontrar caminos de comunión y de enriquecimiento, y también con la política para ver cómo podrían fundamentar el principio democrático. Así que de esos aspectos va a hablar no solamente de las libertades individuales, sino también de las libertades políticas, de las condiciones técnicas, sociales, ecológicas, para que haya entonces una posibilidad de un principio democrático y una argumentación moral en las decisiones. Miren el pequeño impacto, por ejemplo, de este principio democrático. Podríamos tomar las decisiones y analizarlas únicamente desde la deliberación meramente pragmática, es decir, donde yo tengo en juego cuál es la utilidad, qué es lo que buscamos cada uno, y entonces hacemos a una regateo, una negociación y obtenemos un beneficio, y eso nos llevaría a una justicia para algunos. Pero si tenemos en cuenta criterios de convergencia, de deliberación política, como ocurre con el Poder Legislativo, pues uno diría que habría una justicia para nosotros. Pero si a ese aspecto le agregamos una deliberación moral de unos principios fuertes que pueden guiar esta acción, estaríamos hablando no solamente del consenso, sino que las decisiones fueran universales y que la justicia sea para todos. Por lo tanto, hay una pregunta fundamental en Habermas sobre si son las razones son buenas que se están dando en las decisiones judiciales, en las decisiones legislativas y en las decisiones administrativas, son decisiones buenas para algunos o para todos. Y eso conecta con lo que él llama en la teoría de la acción comunicativa la ética del discurso, y quería llamar solamente la atención sobre dos principios. El principio de argumentación moral, en virtud del cual solo son válidas las normas que cuenten con el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico. Es decir, se nutre de legitimidad y de universalidad o universalización, porque solo son válidas las normas cuyo cumplimiento sea libremente aceptado. De manera que redibuja la validez ya no a lo hartiano, de la validez estaría dada por una norma fundamental como primer base, pero que esa validez está determinada por el procedimiento, es decir, que una norma será válida única y exclusivamente porque fue hecha conforme al procedimiento establecido, sin ningún tipo de contenido. Entonces aquí estamos viendo que se le otorga una legitimidad porque tendríamos que aportar el consentimiento o, si se quiere, aceptar unas razones para todos. Entonces, en concreto, ya he visto esa reflexión, ¿cuál es la teoría discursiva del derecho y qué es lo que propone? Es una propuesta basada en racionalidad práctica. Esto no es meramente teórica, sino que tiene que ver para resolver problemas aquí y ahora, que permite articular los contenidos y los aportes de la moral, del derecho y la política, ya no, insisto, de manera separada, aislada, que no guardan relación, sino que sirven para mantener una racionalidad jurídica importante. ¿Cuándo comenzó a construirse esa teoría? Pues con el giro jurídico que decíamos de Habermas, y en facticidad y validez propone y dice apuntes para una teoría discursiva del derecho y del Estado de Derecho democrático. Y luego de un diálogo constante de ese seminario con Alexis, con Cohen, con Preuss, con Mixerman, con Gunther, con cantidad de autores y reflexiones, y también desde el derecho, pues construye esa facticidad y validez. Y un discípulo suyo, Juan Carlos Velasco, ya lo denomina en el año 2000 como teoría discursiva del derecho. Pues bien, ¿qué aportes o qué elementos hay de esta teoría discursiva del derecho, o cuál es la reflexión sobre el derecho? Pues en primer lugar, el derecho ya no es solamente un sistema de símbolos, sino un sistema de acción que cumple una función de estabilizar las expectativas. Mire esa enorme función que tenía el derecho y que tiene el derecho, y quienes estamos en el derecho no lo solemos hablar ni teorizar, y que es algo muy evidente.
estabilizamos las expectativas. El poder del derecho no está en que castigue, ni que el Estado pueda castigar y cumplir con ese castigo, sino con el tema de estabilizar las expectativas. Yo sé a qué atenerme porque ya el derecho me predice, me establece cuáles serían esas condiciones, y eso cumple una función importantísima en la sociedad porque estabiliza los comportamientos de todos nosotros. Pero además le agrega el tema de la validez. Entonces serán válidas aquellas normas y solo aquellas normas a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su consentimiento como participantes en discurso racional, es decir, que me puedan persuadir, que me puedan convencer porque esas razones son de mayor calado. Y entonces lo que debo hacer es aceptarlas, y al aceptarlas le otorgo legitimidad y le otorgo validez. También señala que el derecho es un medio a través del cual las estructuras de reconocimiento que tiene la sociedad normal, pues se pueden transferir en forma abstracta y vinculante a otros ámbitos. Es decir, que el derecho nace del mundo de la vida y le otorga como una cadena de engranajes esas estructuras de reconocimiento de lo que es compartido por todos y como aceptado, pues se hace una transmisión o se lleva al mundo del derecho gracias al nivel de abstracción y de racionalidad. Y observa que el derecho es un subsistema del sistema social, que ese sistema es autopoético, que se autotransforma, que recoge principios y normas para garantizar la cultura. Mire esa bella conclusión de la teoría discursiva del derecho sobre este sistema. El derecho es garante de la cultura, porque gracias al derecho no nos destruimos como civilización. Explica además la legitimidad del derecho con ayuda de procedimientos. Aquí hay un aspecto no sustantivo, sino procedimental, en la medida en que con esos presupuestos comunicativos que se le exigen a la deliberación en el Congreso, a las decisiones judiciales, a las decisiones administrativas, podremos garantizar que estos procesos obtengan no solamente legalidad, sino legitimidad. Y por ello concibe la Constitución no como algo acabado y definitivo, sino como un proyecto, como una tarea a largo plazo que tiene una sociedad, pero que requiere continuamente verse hacia adelante, no como algo que ya acabamos, sino siempre hacia mejorar, sobre todo en el tema de producción de las normas. Visto estos aspectos, entonces vamos a ver por qué sería importante el control constitucional desde esta perspectiva de la Constitución del derecho que plantea la teoría discursiva del derecho para enriquecer este elemento, porque la Constitución fija los procedimientos políticos para poder perseguir cooperativamente unas formas cada vez más justas de vida. Y ese estándar, entonces, significa que tenemos que analizar una técnica de libertad en virtud del cual el derecho no se autotematice, no quede única y exclusivamente girando sobre un mismo aspecto, sino que tenga la posibilidad de no ser autorreferencial, sino de construir hacia adelante y entrar en interacción con los otros subsistemas. Muy bien, entonces, en este marco de la teoría discursiva del derecho, la clave está entonces en ver cómo se institucionaliza para que el derecho sea a su vez legítimo, no solamente porque es producido por un órgano legislativo, sino también ver todos los que tienen capacidad normativa en nuestro sistema. Por ejemplo, vean las comisiones de regulación que trabajan en cantidad de temas, ver otras competencias reglamentarias, ver por supuesto el control de esas leyes y esos reglamentos para poder entonces analizar desde la teoría discursiva, desde el principio democrático, qué tan válidas son ese tipo de disposiciones. En este marco, entonces, es importante que la teoría discursiva del derecho plantea que el principio democrático tiene como finalidad fijar un procedimiento de producción legítima de normas y la posibilidad de decidir racionalmente cuestiones prácticas. Por eso no es meramente teórica, sino que busca resolver para garantizar la legitimidad y la igualdad. Pues bien, aquí habrían entonces estos 4 núcleos sobre los cuales vamos a examinar el control constitucional.
Uno, sobre el reconocimiento complementario entre derecho y moral, ya no vistas desde apartes. Dos, la justicia también como imparcialidad, no darle a cada uno lo que merece, sino como unas condiciones de igualdad, de neutralidad, de imparcialidad para todos. El carácter cooriginario entre derecho y política, que eso diluye entonces quién prevalece a quién, sino que son cooriginarios. Y por supuesto los análisis de la legitimidad, de la validez y la eficacia del derecho, del ordenamiento. Entonces, veamos cuál sería el aporte al control constitucional, pero para ello necesito recordar justamente cómo surge ese control constitucional y cuál es la posibilidad de hacer una reflexión de lo que hemos entendido sobre ese control constitucional. Por supuesto, pues nace sobre cómo asegurar que la Constitución efectivamente vincule a todos los poderes públicos y a los ciudadanos, cómo evitar que normas posteriores a la Constitución pues también atenten contra su contenido, porque como ya generó cuáles son las reglas para el procedimiento, pero cómo hacemos si esas nuevas reglas puedan mutar, puedan cambiar, puedan afectar la esencia de la Constitución. Entonces, para resolver esos dos dilemas, pues surge una idea de Constitución, una idea de su control, una idea de la Constitución como norma y no como mera manifestación política. Pero hay dos tradiciones que hacen esta explicación. Una que podríamos llamarla del modelo europeo, con Fioravanti, Matteucci y otros autores, y otra que propone Bernard Marquardt sobre esos orígenes. Entonces, independientemente de cualquiera de las dos tradiciones, vamos a explicar cómo se podría enriquecer. Claro, para la tradición más dominante, pues diría que para la idea de constitución y el control constituyen la variable inglesa, la norteamericana y la francesa, y que allí da lugar a dos modelos, uno modelo de constitución normativa, es decir, que la norma es vinculante para todos, y otro de constitución meramente como organización política que necesita ser desarrollada por el legislador porque está basado en la legalidad como centro del sistema, porque logra generalidad, abstracción suficientes y guiadas por el interés general, que se convierte en la mejor forma de desarrollo de una sociedad. Entonces, modelo de constitución normativa o modelo de organización política que se desarrolla por la ley. Y esos dos modelos van en paralelo y que luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, confluyen y se van convergiendo o integrando. De esos dos modelos, pues diría que lo clave es que entre el siglo XVIII y XIX no hay una fiscalización de la ley, porque antes pues la ley es el núcleo de ese sistema, y que solo después empieza a cuestionarse y a tratar de someter también la ley a la Constitución. Pero lo curioso de esa historia es que el control nace ligado a la repartición de poderes ante la concurrencia de legisladores, porque vamos a ubicar que justamente hacia Austria, hacia esos problemas de estados federados, donde cada uno tiene capacidad y competencias legislativas, pues viene el choque. ¿Cuáles leyes aplicamos? Las leyes del Estado, las leyes de la Federación, las leyes locales, quién tiene tales competencias, y para resolver esos conflictos, pues surge entonces un control constitucional para aplicar la ley federal y la local. Pero quería llamar la atención sobre algo importante de esta tradición, y es algo que se suele pasar muy por encima, y es la importancia de esa tradición inglesa en lo que tiene que ver con la tarea de los jueces. Aunque parte de esa tradición inglesa es muy importante porque la Constitución pues, se fortalece porque la monarquía está limitada, pues hay un gran conflicto en 1603 justamente entre el monarca y el Parlamento, y allí hay una discusión muy importante de Bacon y de Coke sobre cuál es la tarea de los jueces. Para Bacon, los jueces son leones bajo el trono, y entonces están debajo del rey para proteger al monarca y para hacer cumplir sus mandatos. O la propuesta de Coke de los jueces son leones, sí, pero frente al rey para custodiar los derechos frente al soberano. Eso me parece que es una perspectiva muy importante. ¿Y cuál es el papel de los jueces en las democracias constitucionales, en los estados constitucionales? Ser leones bajo el trono o ser leones frente al poder y ser leones para proteger los derechos. Y allí habría que recordar desde el caso Bonan de 1610, la declaración de Bill of Rights, porque allí en el Bonan Case, recuerdan ustedes, cuando este mismo juez del que estamos hablando, Sir Edward Coke, pues da lugar o genera un precedente que es considerado pues, de los pioneros en crear
la revisión judicial o el control constitucional de la ley, cuando señala allí justamente que el derecho común, el common law y la razón sirven de parámetro para anular las leyes que sean contradictorias al common law, a la razón, que sean imposibles de ser cumplidas, y en ese sentido pues se convierte el caso Bonans de este médico que no lo dejan ejercer allí en Inglaterra en Londres, porque el colegio no le ha autorizado, a pesar de que viene ya no de las tradiciones escolares, sino justamente de la universidad. Entonces allí se crea ese gran precedente y dentro de esta tradición pues señala que hay varias de estas tradiciones que convergen, la continental americana hasta el caso Marbury versus Madison, y que da lugar a los modelos concentrado, difuso y después de la Segunda Guerra Mundial al modelo mixto. De esta historia, de esta tradición, pues diríamos que en 1874 en Suiza aparece el Tribunal Federal para controlar las leyes, entonces ya hay un primer elemento de control constitucional, luego en la Constitución de Weimar de 1919, con la supremacía constitucional y el control federal aparece ya claramente ese elemento, y luego Kelsen construye o ayuda a elaborar justamente el control constitucional, la tarea de los tribunales constitucionales como legislador negativo, con el debate que tuvo con Carl Smith en cuanto a cuál era el papel y quién era el control el soberano o el guardián de la Constitución. Para Kelsen se requería un tribunal ad hoc, por lo tanto va a desaparecer de las cortes tradicionales, y que busca proteger a las minorías, y porque en el jefe de Estado no puede ser garante de la Constitución, porque lo que va a hacer es precisamente superar o desconocer la Constitución. Y Smith va a plantear que ningún tribunal puede ser garante porque se convierte en amo y señor de la Constitución y sería un órgano fácil de capturar y de influenciar, porque no sería sino decir quiénes son sus miembros para que cambie la jurisprudencia de ese tribunal y que el tribunal tendría invadiendo las competencias del legislador. Como ven, desde ese debate ha quedado siempre la discusión sobre el papel de los tribunales constitucionales, pero allí entonces dirías esta tradición que el control constitucional surge en ese momento y es a partir del siglo XX donde convergen estas tradiciones y surge robusto ese control con toda esta discusión desde 1874 en adelante. Pues bien, hay otra tradición que señala, y es la que profesa, por ejemplo, el doctor Bernard Marquardt, sobre ver otras historias también de esas constituciones y cómo es posible que haya otra lectura, y que justamente la tesis que propone es que Hispanoamérica fue una de las zonas de origen del Estado constitucional moderno y sin embargo somos lo que poco conocemos en nuestra propia historia, y ese aporte fue fundamental. Dice, la historia del constitucionalismo moderno, señalando a Dippel, dice, es una historia que necesita ser escrita nuevamente. Tenemos que pensar que Fioravante y todos los demás no sabemos cómo llegó a suceder todo esto a pesar de esos grandes esfuerzos, así que hay que estudiarlo. Y el profesor Marquardt pues señala que hay tres regulaciones, la angloamericana, la francesa y la hispanoamericana, que va a ayudar a construir esa historia. Y entonces allí rescata como pionero a todos estaría la Constitución de Cundinamarca de 1811, la de Yucatán para proteger derechos, en lo que va a dar lugar pues al recurso de amparo en México y luego acción de tutela como la conocemos. Pero allí podemos llegar hasta todas esas tradiciones, pasando entonces por la Constitución de Cundinamarca y ese control o esa acción judicial para proteger derechos que nace en los pueblos latinoamericanos. Mientras que el modelo de cortes constitucionales especializada, pues diríamos que sería Suiza, República de Austria 1920, Italia, España, y luego como Colombia pues acoge ese modelo. Pero aquí habrían esos dos aspectos preliminares fundantes, la de 1811 y la de 1910, que parece que desconocemos. Muy bien, independientemente de esas dos tradiciones, lo cierto es que el control constitucional cumple esas 6 funciones fundamentales de preservar la supremacía de la Constitución, de mantener los límites o ser soberano de los límites al poder, en cuanto a garantizar la reserva de ley, los mandatos al legislador, el respeto a los límites también del contenido material, una función de interpretación de la Constitución y de sus mandatos, y una función límite por ser, digamos, quien irradia a todas las otras jurisdicciones y a todos los otros ordenamientos,
a través de la interpretación que hacen los tribunales constitucionales como órganos de cierre. Pues bien, ¿cómo mejorar ese control constitucional para que las decisiones sean buenas para todos y no solo buenas para algunos? Para que las decisiones de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional Español, de los diferentes tribunales, pues tengan ese carácter y logren entonces no solamente ser ajustadas porque lo dicen ellos por ser la última palabra, sino también porque sus argumentos permiten ver que hay buenas razones y que estas razones las podemos entender para todos, si la tarea que se controla de la ley es que esas leyes podrán señalar realmente cuál es su contenido frente a ese nivel de abstracción que podemos ver su razonabilidad. Pues bien, a todo ello, entonces, contesta o aporta la teoría discursiva del derecho. El primer elemento o aporte es que justamente la teoría discursiva amplía la finalidad del control constitucional. Ya no es solamente la labor del Tribunal Constitucional de ser un legislador negativo o un legislador positivo por vía de la interpretación y la creación de sus reglas, sino que es fundamentalmente proteger el sistema de derechos, porque ese sistema de derechos tiene que mantenerse en unas condiciones óptimas para que posibilite la autonomía privada y la autonomía pública de los ciudadanos. No solamente el sometimiento de la ley a la Constitución, sino todo lo que tenga que hacer para proteger el sistema de derechos. Un juez bajo el trono o un juez frente al trono. 2. Amplía el objeto de control. Y entonces el control constitucional debe examinar solamente si la ley fue aprobada por las 2/3 partes, si se trata de determinada mayoría, si fue mayoría absoluta, si hubo publicidad. No, vamos a ver que hay que examinar más profundamente a la ley, porque el control constitucional es también el sometimiento de la ley, decíamos. Entonces hay que examinar la génesis de las normas, observar si se ha respetado el principio de división de poderes. En esto hay una tarea que inició la Corte Constitucional en los primeros años de los 93, 94, 96, pero que se ha dejado a un lado, y es garantizar el principio de división de poderes, que sea el legislativo el que construya, el que delibere, el que cree la legislación y no completamente delegando al Ejecutivo a que realice todas las regulaciones, porque entonces solamente los que acceden al Ejecutivo y solamente los que pueden tener una influencia sobre él son los que van a lograr que sus normas queden involucradas allí. Miren lo tremendamente peligroso que son los o las leyes que aprueban planes de desarrollo. Allí se incluyen una cantidad de elementos y como el plan de desarrollo y el plan de gobierno queda incorporado en una ley, pues por vía de esa ley se introducen muchos elementos que distorsionan y que no serían capaces de ser defendidos públicamente y porque precisamente no fueron objeto de un debate público, porque la ley tiene un contrarreloj. Si no la aprueba, pues el Ejecutivo puede hacerlo por decreto. Entonces hay una presión que hace que debería exigirse que las leyes tuvieran esa iniciativa legislativa y que es impermisible esa pasividad del legislador delegando a la administración todas las competencias. Una distorsión del principio de división de poderes donde el Ejecutivo quiere legislar y el Legislativo quiere abordar entonces como función administrativa, proveer cargos, proveer soluciones y el judicial termina entonces coadministrando. Entonces tenemos que garantizar esa división de poderes, pero examinar la génesis de las normas. Tercer aporte, ese control constitucional debe examinar el proceso de producción legislativa, ir más allá de la mera unidad de materia, de si las reformas se siguieron con los procedimientos formales, si está dado para el interés general. No mire la pregunta que hace, por ejemplo, Kassenstein, también dentro de esta teoría discursiva. ¿Es la deliberación no distorsionada por el poder privado lo que ha dado lugar al resultado normativo? Si uno responde esa pregunta, sabrá si la ley
fue producto de un proceso deliberativo razonable. De lo contrario, pues es simplemente una aprobación por mayorías que reproduce un poder privado ahora que se diluye a través de una ley impersonal, general y abstracta. Entonces, se llama que los tribunales constitucionales hagan un verdadero control de ese proceso de producción legislativa. Por ejemplo, no tenemos regulación en el país del lobby parlamentario. Es muy triste, pero entonces solamente quienes puedan acceder son los que van a llegar allá cuando no están las reglas claras del lobby para quién. ¿Quién puede acceder? ¿Cuáles son los que pueden llegar a estos? ¿Ah? ¿Quiénes son los que logran que en esos planes de desarrollo aparezca una perla allí escondida? ¿O quiénes son los grupos de presión que se traducen? Incluso, por ejemplo, en estos decretos legislativos de estados de emergencia. Allí hay un test para resolver esto, por ejemplo, intercambio regulado de informaciones, la dirección fuera inclusiva y pública, no acceso sin exclusiones, debe estar exenta de coerciones externas, deliberación de coerciones internas, encaminadas a un acuerdo consenso motivado, etcétera. Es decir, mire, estas son las reglas que hizo el experimento mental democrático y que ahora la traemos al proceso de producción legislativa. Así serían las reglas para tomar decisiones entre iguales, pero decisiones entre iguales basadas a buscar acuerdos y unas razones para todos. Cuarto aporte, examinar el grado de racionalidad de la ley, es decir, si en la decisión legislativa ha resultado determinantes razones defendibles públicamente o intereses privados que no pueden declararse o confesarse, pero entonces aparecen envueltos allí rapidito, pasamos, siguiente, sin poder plantearlo. Entonces, es una invitación a mirar la racionalidad, pero si se quiere, los autores como Sabater y como Aulis Arnio hablan de lo razonable, no solo lo racional, sino lo razonable, porque en el derecho no todo lo racionalmente establecido es razonablemente admitido, porque lo razonable tiene una condición ética. Quinto, revisar las condiciones procedimentales de la génesis democrática de las leyes, de los decretos, para blindar el sistema contra la tiranía de las mayorías o la tentación de la dictadura y del caudillismo. Entonces demanda la teoría discursiva que los cortes constitucionales, que los tribunales hagan un control abstracto, pero que examinen todo, mire, la estructura de comunicación, las efectivas oportunidades, las representaciones equilibradas, para que las voces disidentes también se hagan respetar, para que también se dé respuesta a esos argumentos y entonces podamos obtener legitimidad de esas decisiones. Si no nos involucran, si no se involucra a los afectados, pues no habría legitimidad y con eso se pone en crisis el sistema. Sexto, precisamente propone insertar filtros a los sistemas y esos filtros se pueden hacer. Por ejemplo, ahora se acaba de aprobar la ley 2080 de 2021 que permite que la jurisdicción de protección administrativa haga audiencias públicas potestativas. Oiga, estamos hablando de un tema tremendo, por ejemplo, que tiene que ver con derechos colectivos, con el tema minero, con el tema ambiental, con el tema de salud pública, etcétera. Pues entonces hagamos audiencias públicas para que se involucre y tengamos en cuenta a los afectados, a quienes esta decisión va a producir efectos inmediatos. De manera que la teoría discursiva exige que estos procedimientos jurídicos, que la ley procesal permita que traigamos a otras figuras. Mire, defensores de intereses de otra naturaleza. Si aquí no está, no solamente vamos a llamar al defensor de oficio para que diga no me consta que se pruebe, sino que efectivamente esté dirigido por personas que conocen esas otras materias, que será interesante porque aumentan el nivel de complejidad y de calidad del discurso. Entonces hay que hacer esos filtros para poder introducir a los afectados, hacer audiencias o otros mecanismos para ir más allá de la reserva de la ley, porque eso no está funcionando y no logran garantizar que sus derechos pues, puedan estar involucrados y puedan entonces hacer valer sus derechos. Séptimo, la obligación de autocontrol de todos los poderes, es decir, buscar que tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial y los órganos de control se autocontrolen, resistan esa tentación de ir más allá de sus competencias, pero sobre todo para que pueda garantizar la legitimidad, pueda, por ejemplo, también hacer un control más efectivo. Ahí les daba como ejemplo lo que ocurría
durante más de 20 años en el país con el control de los tratados. El control constitucional de los tratados era un control muy deficiente porque era un control meramente formal. ¿Cuál fue el procedimiento de la ley? Se aprobaron las mayorías y todo esto, como el tratado es para garantizar los fines de la integración de Colombia, pues entonces en ese control todos los tratados parecían ser constitucionales, pero ya la letra pequeña, la letra menuda de esos tratados de libre comercio, todos esos elementos no se analizaban y resulta que tenía una enorme repercusión porque si el control de nosotros era previo, automático, integral, resulta que después de que ya demos la viabilidad al tratado, no podríamos decir, oiga, es que ahora resulta inconstitucional, porque en las relaciones internacionales el principio es que ya ese aspecto o ese control interno, ese ordenamiento interno, le generará después responsabilidad internacional. Entonces hay que hacer el control es pleno. Superando la falacia del déficit democrático de los tribunales para enfocar realmente la legitimidad donde debe estar. La falacia del déficit democrático es que dice que los tribunales, ¿por qué vienen a anular las leyes si las leyes son hechas por el Congreso, que es representación de la voluntad popular? Entonces dice, ese es un falso dilema porque la legitimidad de los jueces no se da porque los elijamos o no los elijamos democráticamente, porque entonces bastaría hacer ese proceso. No, el tema es que la fuerza legitimadora proviene de los procedimientos, de las razones con las que toman sus decisiones y eso es lo que le brinda entonces una legitimidad. También al interior de los tribunales hay que garantizar el diálogo entre tradiciones, no tener unanimidad en las cortes constitucionales, no que un gobierno termine imponiendo todos los miembros del tribunal, porque entonces se vuelve la universidad, debe haber pluralismo para que dialoguen esas tradiciones y sirvan justamente de ejemplo para combatir la violencia y combatir la intolerancia de todos, dado que hay temas sensibles. Y los últimos dos aspectos sería desarrollar las estrategias interpretativas para promover la deliberación en el gobierno y en el legislativo. Mire, el tribunal debe atreverse, por vía de tutelas, por vía de sentencias, de dar no solamente ejemplo de la liberación que es posible en los tribunales constitucionales y deseables, sino también en el gobierno para tomar decisiones. Esto no puede tomarse a que yo tengo la buena intención, sino hay que abrir canales para escuchar, para poder tomar una decisión sopesando todas las razones. Y ejercer un control estricto sobre normas a favor de grupos poderosos. Esa es una deuda enorme que tienen los tribunales constitucionales, porque la realidad es que en la ley se establecen beneficios para grupos poderosos, pero es difícil identificarlos porque miren ustedes, un estatuto tributario, una cantidad de normas técnicas que en principio, como son generales y personales abstractas, no se dice es para este contribuyente, es para esta clase de entidades, pues quedan revestidos de que es para todos cuando en realidad tienen unos beneficios para determinados sectores que se vanaglorian después gracias a que esas normas pasan constitucionalidad sin mayor problema. Entonces, lo que tiene que ver con normas tributarias, los que establecen acceso a medidas que afecten derechos, posiciones dominantes en el mercado, etcétera, esas dicen deben tener una revisión exhaustiva de los tribunales. Y aquí tendríamos que hay muchas más aportes, pero por el tiempo no podré señalarles, digamos, por ejemplo, que tiene que ver con la prohibición de que se decidan asuntos importantes a quienes no se les pueda pedir responsabilidad política, como pensaba con las comisiones de regulación. Regulan todo, desde la presencia de servicios públicos hasta ámbitos muy supremamente técnicos. Entonces, tendría que exigirse responsabilidad política. Y aquí tendríamos algunas aplicaciones de esta teoría en las sentencias de la Corte Constitucional, en la C-542 del 93, en lo que tiene que ver con la decisión sobre la Ley 40 sobre los secuestrados. Esas tensiones de derechos pues se resuelven con la teoría habermasiana. En la C-203 del 95 se habla sobre la persuasión racional, sobre la deliberación y el no pupitrazo del Congreso para aprobar leyes, con la C-608-2004, donde la Corte justamente por falta de deliberación, pues declara inexequible ese tipo de leyes. El solo hecho del estado de cosas inconstitucionales, la despenalización del aborto en los 3 casos, la objeción de conciencia, el desarrollo libre de la personalidad, la C-638 sobre la igualdad entre compañeros, cónyuges, etcétera, el debate sobre razones públicas, sobre la religión, hasta la participación de los afectados en la T-478-2015 y la libertad de expresión que justamente
era de las últimas en las que deberíamos hacer énfasis frente a esos cambios que ha tenido la Corte en estos últimos tiempos. Pero mire justo como la T089-2019, el caso del estudiante que hace una crítica a la universidad, resulta que entonces por hacer crítica de la universidad es sujeto a unas sanciones y le suspenden durante 2 semestres. Ahí la Corte protegió, dijo no es posible que en una sociedad democrática no se permita la libertad de expresión, y entonces ordenó a la universidad y le prohibió ese tipo de prácticas que afectaban ese derecho, aplicando las teorías habermasianas. Entonces esto nos lleva a unas conclusiones muy concretas. En primer lugar, la teoría exclusiva del derecho permite reflexionar y fortalecer el control constitucional. Tenemos también que nos permite blindar el sistema del caudillismo y la tiranía de la mayoría, pero que en la práctica pues permite resolver las paradojas que tiene muchas veces las leyes y el derecho, y es que puede ser conforme al ordenamiento pero carecer de validez y de aceptación social. Entonces, frente a eso, no hay que olvidar que los jueces son garantes de los derechos y que precisamente la teoría discursiva del derecho permite hacer un control constitucional más robusto, fortalecer la legitimidad, la validez y la eficacia, y a raíz de ello, pues entonces poder cumplir mejor esa tarea de ser jueces en favor y protección de los derechos de todos para que las decisiones fueran buenas para todos. Mil gracias. Retorno entonces a nuestra querida directora, la doctora María Lucero, por si hay inquietudes. Muchas gracias, doctor Mazabel. Qué interesante y valiosa esa conferencia que usted ha dictado en el día de hoy. Como usted lo mencionaba, doctor, que contribuye a fortalecer el control constitucional, la importancia de la validez y de la aceptación social. Tómese todo el tiempo que quiera, uno quisiera seguir oyéndolo, pero vamos a dejar en otro tiempo y vamos a acudir a su generosidad para que siga explicándonos estas conferencias con tanta claridad y con tanta sencillez y con tanta profundidad. Muchísimas gracias, doctor Mazabel. Vamos al fragmento de preguntas. Y la primera, ¿podría enriquecerse el control constitucional sobre los decretos legislativos proferidos en estados de excepción con la teoría discursiva del derecho? Muy interesante la pregunta. Por supuesto, no abordamos sino en el campo de la ley, pero los decretos legislativos, por supuesto, son una manifestación de la legalidad, de esa racionalidad, y hubiese sido muy deseable que en estas situaciones de crisis y de pandemia, pues tanto el Ejecutivo hubiese tenido, como hacía Churchill. Winston Churchill tenía un comité de ministros a la sombra y tenía dentro de sus propios ministerios a la oposición. Decía, porque gracias a tenerlos ahí mismo, sé las razones que van a poder guiarme mi actuación, porque ya tendré la crítica desde adentro. Entonces hubiese sido muy importante en estos decretos legislativos que nos definieron la vida a todos los colombianos y colombianas, que por un lado el Ejecutivo hubiese efectuado estos filtros para enriquecer el tema de cómo tratar la pandemia, de cómo resolverlo, porque en el afán de decidirlo, pues termina uno escuchando solamente a quien está muy cerca y no tiene las voces críticas, ni reflexivas, ni sopesadas que enriquecen esto. Y por otro, la Corte Constitucional también se limitó muchísimo a girar sobre el eje de que la pandemia requería medidas urgentes y necesarias, pero había podido hacer más exhaustivo desde la teoría discursiva, hubieran eliminado muchas disposiciones en esos decretos legislativos que, mire, por solo darles un dato, de más de 168 decretos legislativos, solamente 6 tenían que ver con la salud. Entonces uno dice, caramba, si era lo primero que había que resolver. Y sin embargo, la mayoría de decretos quedaron conforme a la Constitución. Yo creo que la teoría hubiese ahondado, hubiese permitido un control mayor. Siguiente pregunta, doctor Mazabel. En los procesos donde se ventile un interés público, la figura conocida como amigo del tribunal es un filtro para lograr la legitimidad, la validez y la eficacia que refiere la teoría discursiva del derecho. Gracias, doctora María Lucero, por esa pregunta también. Los amigos del tribunal, el amicus, que llamaban los latinos amicus o enemicus,
uno era un amigo del tribunal porque le podía orientar unas ideas para tomar una mejor decisión. Resulta que desde el derecho romano nosotros tenemos la figura del amicus curiae, pero ese amigo de la corte resulta que se perdió en la tradición y la hemos recuperado en el sistema de common law. Son los sistemas bajo Inglaterra, bajo Estados Unidos y luego por la Corte Interamericana donde recuperan el amigo del tribunal. Mire que el caso de Canadá es paradigmático porque en Canadá le pagan a profesionales para que hablen por quienes no están representados, por las voces de los excluidos. Entonces usted encuentra que esos juristas cumplen con rigor y dan unos argumentos de peso para el tema, por ejemplo, de si Canadá se separa, Quebec se separa o no de Canadá. Entonces dice, ¿quiénes no están allí implicados? Pues unos amicus plantean, dice, mire, los de Manitoba, las comunidades indígenas, los migrantes, no estamos aquí hablando y resulta que nos excluyen porque ustedes están negociando entre los anglófonos y los francófonos y ustedes nos excluyen a los demás. Y entonces el amicus dice, mire, estas razones son importantes. Entonces me parece supremamente valioso porque ese podría ser un buen mecanismo y resulta que nuestras normas procesales siguen que la intervención de terceros son de este rigor y tenemos ya muy definido desde el modelo continental del siglo XIX y XX, pero que debemos actualizarlo con las figuras de intervención. Me parece que ahí justamente la 2080 nos permite esas audiencias potestativas y podríamos traer amicus al proceso para ganar legitimidad. Qué interesante, doctor Mazabel. Y la última pregunta, ¿qué reflexión puede hacerse sobre el principio de división de poderes en sistemas presidencialistas como el colombiano a la luz de la teoría discursiva del derecho? Caramba, yo creo que no acabaríamos en esa reflexión, pero por ahora podríamos señalar básicamente estos aspectos. El primero, claro, esa reflexión es importante porque en estos sistemas hay mucho poder, mucha concentración. Mire que en la rama, por ejemplo, lo tenemos. Nosotros tenemos autonomía e independencia, pero la autonomía presupuestal es siempre muy limitada, muy limitada. Y eso se irradia también a los demás. Entonces tenemos cosas que podrían verse, por ejemplo, esas leyes que imponían al Consejo Superior, recuerdo, que cada mes tiene que enviar aquel visto bueno del Ministerio de Hacienda para tener la ejecución. Entonces uno dice, bueno, caramba, ¿cómo garantizamos la independencia y la autonomía si no tienen presupuesto? Miren las entidades territoriales. La Constitución le establece todas las funciones. Los municipios deberán prestar todos los servicios. Pero, curiosidad, los municipios no tienen la chequera o tienen una chequera muy pequeñita. Entonces, habría que reforzar para que en división de poderes se controlara también al Ejecutivo para que garantizara esa división de poderes mucho más equilibrada y no en las dimensiones de pronto que toman demasiado peso al Ejecutivo y hace que se convierta en una cultura mesiánica, porque entonces aquí todos queremos que el gobierno nos solucione, nos dé tales alternativas, cuando entraría en pugna justamente con la ciudadanía, porque nos haría prácticamente como estar en una especie de vasallaje pidiendo a ruego. Me parece que el principio de división de poderes es muy importante visto de la teoría discursiva porque mejoraría la tarea del legislador, mejoraría la actividad de las entidades territoriales y por supuesto las decisiones en lo que Julia Barragán, una querida profesora venezolana, llamaba decisiones normativas, de las decisiones que tome el juez, el administrativo o que tome el ejecutivo, el judicial, el legislativo, excúsenme, los órganos de control, tengan la capacidad de ser aceptadas y ser vinculantes para todos, porque están basadas en buenas razones y por ello entonces no solamente la Constitución sea normativa, sino las decisiones sean normativas. Doctor Mazabel, hay un mundo de preguntas. Quiero hacerle una más por la importancia de esta exquisita conferencia. Y una es, doctor, ¿qué mensaje en su condición de magistrado de la República le daría a usted a los demás jueces y juezas sobre la importancia de la aplicación de esta teoría discursiva del derecho? La primera es que la teoría discursiva no está tan lejana. Yo creo que hay que hacer unos vasos comunicantes porque uno habla de Habermas y todo el mundo dice, no, me toca hacer un año de lecturas para poder entender a Habermas y entonces ya me pierdo.
No, creo que hay buenos mecanismos para accederse a ella y quitarle el miedo, hay que quitarle el miedo. Lo segundo es que justamente me parece que la importancia y el aporte que tiene la teoría discursiva del derecho tiene que ver con esa gran palabra de la validez. Y es que los juristas hemos sido creados y construidos por las universidades, por nuestra literatura, que la validez es única y exclusivamente la pertenencia a la ley. Es decir, como si la validez fuera solamente basada en un procedimiento y no en un contenido. Y me parece que la teoría discursiva está diciendo, oiga, las normas pueden ser legales, pero el juez está autorizado a inaplicar, por ejemplo, en este caso, por qué la norma no haga justicia o no se acompase a las circunstancias del caso concreto. Entonces hay que romperle el miedo a que el juez pueda crear derecho, crear reglas y partir justamente de una concepción de la validez más amplia y no solamente la validez excluida o definida por la pertinencia a la ley, sino que la ley también debe estar conforme a la Constitución. Nuestro agradecimiento especial al doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón por su nítida, clara y ponderada explicación sobre los aportes que desde la teoría discursiva del derecho se formulan para efectuar el control constitucional, la interpretación y la aplicación de la Constitución en los escenarios de decisión que atañen a los jueces y juezas de la República. Desde luego, como grandes garantes de los derechos y de su supremacía constitucional, con mayor necesidad en estos tiempos de crisis provocada por la pandemia, para que las decisiones sean buenas, adecuadas y validadas por todos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro formador invitado, nos despedimos con una frase del jurista italiano Francisco Carneluti. No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin ley, pero no sin jueces. Muchas gracias. Un feliz día para todos y para todas.